Este caso lo presenta Luis Vargas, Carla Solórzano y Evelyn Zúñiga. Un reporte que describe un caso de leishmaniasis visceral con enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico incompleto en un canino en Santiago de Chile, aproximadamente en noviembre del 2017. Para recordar, la leishmaniosis canina es una enfermedad zoonótica provocada por Leishmania infantum, un protozoario de transmisión vectorial, específicamente los flebótomos, en la que se genera un proceso inflamatorio por la destrucción de las células parasitarias. Los hospedadores definitivos son el ser humano y los caninos. Estos son reservorios de este parásito en forma visceral. Las manifestaciones clínicas son de tipo cutáneo y visceral, además de algunas inespecíficas como linfadenopatía generalizada, pérdida de apetito y peso, letargia y atrofia muscular. Existen también manifestaciones oftalmológicas como uveitis, conjuntivitis o blefaritis. Otras manifestaciones son la esplenomegalia, vasculitis, epistasis, poliuria, polidixia, cojeras como consecuencia de poliartritis o poliomiositis e incluso signos neurológicos. Uno de los puntos más determinantes en la fisiopatología es el desarrollo de la nefritis y glomerulonefritis secundaria, el depósito de complejos antígeno-anticuerpo. Es la lesión renal que conduce a la proteinuria de media a severa, azotemia y enfermedad renal crónica, con las consecuencias sistémicas clásicas de esta enfermedad. Los datos del paciente es un canino de 8 años de edad, de raza Beagle, de 15 kilogramos de peso. Esta es la historia clínica. Fue diagnosticado leishmania hace 6 años atrás en Barcelona, España. Acude a consulta para revisión de su enfermedad, ya que su propietario se mudó recientemente a Santiago de Chile. Describen al paciente levemente letárgico con pérdida de apetito en las últimas semanas. Además, ha tenido diarrea ocasional, poliuria, polidixia, aparentemente en el último año. Los últimos exámenes de laboratorio que se le realizaron fueron en julio del 2016 sin hallazgos relevantes. Desde que se diagnosticó la enfermedad no ha tenido otras patologías, su plan de vacunación y antiparasitario está actualizado y no ha perdido peso. El tratamiento previo consistió en un ciclo de 28 días de antimoniato de meglumine en una dosis de 100 miligramos vía subcutánea una vez al día. Y además allopurinol en dosis de 10 miligramos por kilogramo vía oral 2 veces al día. Esto desde el diagnóstico hasta el momento de la consulta. Es decir, se le ha estado administrando desde hace al menos 5 años este tratamiento. El examen físico revela una condición corporal de 4 a 5, presenta fiebre, frecuencia cardíaca y respiratoria normales y normotensión. La temperatura disminuye al rango normal sin administración de antipiréticos 30 minutos después. Entonces se atribuye a una hipertermia por agitación simplemente. Como posibles signos clínicos de leishmaniasis tenemos la blefaritis, que se aprecia un poco en la foto mostrada con los datos del paciente, una leve dermatitis exfoliativa, linfoadenomegalia leve en linfonodos popliteos, preescapulares y submandibulares, y una leve dermatitis papular y comedones en la zona inguinal, y no tiene historia de otros signos típicos de la enfermedad. Se solicitan las siguientes pruebas. Nosotros consideramos que se hizo una evaluación bastante amplia, lo cual genera una gran ventaja a la hora de realizar el diagnóstico y en la instauración del tratamiento. Se solicita un hemograma, un perfil bioquímico, serología para leishmania, proteinograma, urianálisis, urocultivo, antibiograma, relación proteína-creatinina en orina, niveles de T4 total, TSH, ecografía de abdomen, estudio radiográfico de tórax y gasometría venosa. Mostramos a continuación los resultados más relevantes. Se señala una anemia leve moderada, normocítica, normocrómica, no regenerativa y linfopenia. Se presenta un aumento de los valores de proteínas totales con hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, hiperfosfatemia. La creatinina se encontraba aumentada, también el BUN estaba aumentado. Hay un aumento leve de la fosfatasa alcalina. El urianálisis mostró proteinuria en 100 miligramos por decilitro y el valor de UPC también está alterado. A la luz de los resultados se diagnostica, primero que todo, leishmaniasis estadio 4 y segundo, enfermedad renal crónica estadio 3 según el sistema IRIS, proteinúrico sin síndrome nefrótico. En este caso, la proteinuria moderada es secundaria a una glomerulonefritis inducida por leishmania, específicamente por el depósito de complejos antígeno-anticuerpo. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, el plan terapéutico tuvo dos objetivos:
Primero que todo, limitar la progresión de la infección por Leishmania y segundo, retardar la progresión de la enfermedad renal crónica. Para la infección por Leishmania se indicó allopurinol 10 mg por kilogramo vía oral cada 12 horas, combinado con un ciclo de 28 días de marbofloxacino a 2 mg por kilogramo vía oral cada 12 horas. Y para limitar la progresión de la enfermedad renal crónica se siguieron las indicaciones entregadas por los consensos de IRIS, según estadio por creatinina sérica y proteinuria, es decir, cambio a dieta renal, hidróxido de aluminio 60 mg por kilogramo por día, enalapril 5 mg, 0.25 mg por kilogramo cada 24 horas, famotidina 1 mg por kilogramo cada 12 horas y clopidogrel 3 mg por kilogramo cada 24 horas con una dosis de carga inicial de 10 mg por kilogramo. En el control, luego de un mes de tratamiento, el dueño describe una evolución favorable, recupera el ánimo y aumenta 800 gramos de peso. El 70% de la ración es en base a dieta de prescripción renal y el otro 30% según una fórmula casera. Mantiene polidipsia, poliuria leve y desaparecieron las manifestaciones oftálmicas. En la bioquímica las proteínas totales estaban aumentadas, leve empeoramiento de la hipoalbuminemia y aumento de la hiperglobulinemia. Los niveles de fósforo aumentaron, la creatinina se elevó y disminuyó levemente la concentración de nitrógeno ureico. Respecto al examen funcional de orina, el UPC se mantuvo en el mismo valor, 4.6. Dadas estas condiciones se procedió a la mantención de allopurinol y tratamiento con otro ciclo de 28 días de marbofloxacino en las mismas dosis. Pero se realizaron los siguientes ajustes. El enalapril se cambió a una dosis de 0.25 mg por kilogramo cada 12 horas, el hidróxido de aluminio a 90 mg por kilogramo vía oral cada 24 horas y se mantuvo la famotidina y el clopidogrel. Por último, se propuso un tratamiento inmunosupresor con micofenolato a una dosis de 10 mg por kilogramo cada 12 horas durante 60 días para disminuir el depósito de complejos inmunes y así reducir el avance de la glomerulonefritis. Sin embargo, el propietario del paciente no aceptó las posibles complicaciones que este tratamiento pudiera conllevar y decidió no aplicarlo. Y se recomendó control del paciente en un mes. Bueno, ahora seguimos con la parte de la discusión del abordaje farmacológico que se utilizó. En cuanto a la leishmaniasis, según lo encontrado en la literatura, se requiere de la combinación de moléculas leishmanicidas con un leishmaniostático. Aquí les mostramos toda una serie de opciones según la revisión que hicimos, incluyendo la prevención, pero les vamos a mencionar únicamente los principales. Dentro de los leishmanicidas, el tratamiento de primera elección son los antimoniales pentavalentes. Dentro de los cuales tenemos como el más conocido el antimoniato de meglumina. Este es muy eficaz en una dosis de 100 miligramos por kilogramo vía intravenosa o subcutánea cada 8 a 24 horas durante 3 a 4 semanas. En los caninos se aplica vía intralesional o sublesional, pero este presenta la desventaja de que es relativamente tóxico y además se contraindica en pacientes con nefritis y además una de las reacciones adversas es el fallo renal. Otra opción eficaz que también se menciona es la miltefosina en una dosis de 2 miligramos por kilogramo vía oral cada 24 horas por un mes. El fármaco leishmaniostático que se utiliza es el allopurinol en una dosis de 10 miligramos por kilogramo vía oral cada 12 horas con una duración de 12 a 18 meses. Este no es nefrotóxico y se utiliza en combinación con los fármacos anteriores y después se utiliza como monoterapia durante un periodo más prolongado de tiempo para prevenir recidivas. El efecto adverso más importante que se le atribuye es la cristaluria por xantina. Ahora, debido a lo mencionado anteriormente, se debe buscar otra alternativa, ya que estamos en un caso de leishmaniasis y azotemia asociada con un gran compromiso renal. En la literatura se describen varias terapias como la domperidona, minoxidilina o anfotericina B o antibióticos como el metronidazol y las fluoroquinolonas. Dentro de este último grupo se ha comprobado que el marbofloxacino es capaz de eliminar a mastigotos de leishmania de los macrófagos, es decir, es leishmanicida. Esta opción terapéutica no tiene efectos adversos sobre el riñón, lo cual posibilita su uso. Esta se recomienda una dosis de 2 miligramos por kilogramo vía oral 2 veces al día durante 28 días.
Entonces, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, en primer lugar consideramos que el tratamiento previo aplicado al paciente, es decir, el de hace 5 años con allopurinol y antimoniato de meglumina, se realizó en dosis adecuadas. Sin embargo, desconocemos el estado del paciente al nivel renal o si se realizó una valoración renal en el momento previo a la administración del antimoniato de meglumina, por lo que existe la interrogante de si este medicamento pudo haber generado una injuria renal en el momento y haya contribuido, además de la leishmaniasis, al desarrollo de la enfermedad renal crónica. Además, se indica que el paciente se mantiene con el allopurinol durante estos 5 años y a pesar de que se describe que este medicamento probablemente no es nefrotóxico, queda la interrogante de si a tan largo plazo sigue siendo seguro su uso y si de igual manera de alguna forma contribuyó al avance de la enfermedad renal crónica. Segundo, ya en cuanto a la terapia administrada, pensamos que la elección del marbofloxacino es una buena alternativa en este paciente, que se administró a dosis correctas y que a pesar de no ser el gold standard, es leishmanicida y no genera un aumento en la severidad de la enfermedad renal. Y el allopurinol, el cual también se administró en dosis correctas, corresponde a una alternativa segura tanto en combinación como en monoterapia para evitar las recidivas, siempre y cuando se tomen las medidas de monitoreo necesarias para tratamientos prolongados como este. Por lo tanto, tomando en cuenta estos aspectos, se considera que este fue un buen abordaje farmacológico en este paciente. En cuanto a la enfermedad renal crónica, el tratamiento se establece según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Interés Renal. Aquí les mostramos todo el abordaje terapéutico. Esta es una patología compleja que requiere un manejo integral de acuerdo a la severidad o al estadio en el que se encuentra el paciente. Todo va a depender de la afectación que ya esté presentando, pero en general es importante resolver las causas agravantes como la hipertensión, la rehidratación, y el mantenimiento del balance hidroelectrolítico, ácido base y calórico también es fundamental. Entonces tenemos medicamentos que nos permiten resolver la parte gastrointestinal si fuera necesario. Por ejemplo, los perros que sufren gastritis ulcerativa urémica por la enfermedad renal crónica se pueden utilizar antiácidos como los bloqueadores de histamina, por ejemplo la famotidina o la ranitidina. También están los inhibidores de la bomba de protones, entre otros. Tenemos también los fármacos antihipertensivos, los que unen fósforo para tratar la hiperfosfatemia, cuando a pesar de las dietas renales no se alcanzan los niveles de fósforo deseados, y también los que son para hipocalemia y la acidosis metabólica. En este caso, el factor determinante en su pronóstico va a ser el manejo y la respuesta que tenga el tratamiento para la enfermedad renal crónica. En una etapa 3, con una azotemia moderada y ya con presentación de síntomas, esta sintomatología se puede controlar o disminuir. Entonces, en este caso se hace uso del hidróxido de aluminio como secuestrante de fósforo para tratar la hiperfosfatemia, que en un estadio 3 se quiere ajustar a un valor igual o inferior a 5 miligramos por decilitro. Primero se utilizó una dosis de 60 miligramos por kilogramo al día, la cual se ajustó a 90 miligramos por kilogramo al día, ya que luego del primer ciclo de tratamiento hubo un aumento aún mayor del fósforo. Para este, el rango de dosis es de 30 a 90 miligramos por kilogramo al día, pero lo recomendado es iniciar con la dosis más baja y a las 2 a 4 semanas se hacen mediciones de fósforo y si está dentro de los niveles terapéuticos se mantiene la dosis y si no se aumenta hasta tener el efecto deseado. Entonces quizá hubiera sido mejor realizarlo de esta manera. Estas dosis son empíricas y no han sido bien definidas en caninos y felinos, por lo que se requiere el monitoreo y sus correspondientes ajustes. Además, también se utilizó el enalapril, UNIECA, para controlar la proteinuria en una dosis de 0.25 miligramos por kilogramo una vez al día, la cual se ajustó a 0.25 miligramos por kilogramo también, pero 2 veces al día. En la literatura se recomienda una dosis inicial de 0.5 miligramos por kilogramo vía oral al día, llegando a máximos de 2 miligramos por kilogramo al día con incrementos de 0,5 miligramos. La famotidina también se utilizó, esta es un antagonista de histamina que se recomienda en una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo vía oral
una o dos veces al día. Y el clopidogrel, este es un inhibidor plaquetario que se utiliza para prevenir el tromboembolismo y la retención de fluidos en las glomerulopatías. Sin embargo, este no es un fármaco que se mencione tanto en el manejo de esta patología en caninos. Y bueno, ya tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se considera que este fue un abordaje farmacológico que podríamos decir está dentro de los límites aceptables. Los rangos de dosis o las dosis utilizadas se mantienen dentro de los rangos de dosis que se recomiendan. Este, y bueno, en este caso siempre tomando en consideración que se debe monitorizar cómo se va a ir dando la evolución del paciente a largo plazo para pues hacer los ajustes correspondientes. A pesar de sus escasos efectos adversos, se recomienda monitorizar la función hepática y renal durante el uso prolongado, los efectos del marbofloxacino y realizar ecografías abdominales. En caninos se prefiere una terapia multimodal antihipertensiva porque se ha visto que no hay una buena respuesta a los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina. Además, como parte de la estrategia de lucha contra esta enfermedad, existen métodos de prevención de contagio como los repelentes de insectos en aquellos lugares donde existen vectores, más el uso de vacunas o la instauración de un sistema de vigilancia, declaración obligatoria e incluso eutanasia en países donde el parásito es endémico. Y por último, se recomienda utilizar inhibidores de la bomba de protones en lugar de la famotidina porque en ciertos estudios indican que su eficacia es mejor.